Estimados estudiantes, a continuación se va a explicar el tema de la suma de una sucesión aritmética o simplemente, ¿cómo se llama?, una serie aritmética. Entonces, primero veamos un ejemplo. Tenemos una sucesión de figuras que se van formando. En este caso se van a ir formando con cuadrados. Entonces, la primera figura es un cuadrado solo. Entonces, tengo un solo cuadrado. Pues como es la primera figura, pues no hay cuadrados nuevos, ¿sí? Solamente la que hay, no estoy agregando nada adicional, sino esta es la primera figura. Y voy a sumar, voy a encontrar la cantidad de cuadrados que se van sumando, ¿sí? Entonces yo lo dejo expresado como suma. Pues solamente hay uno y no hay nada que hacer. La siguiente figura es esa pirámide que se formó, pues construyendo otro piso a esa pirámide. Entonces en total hay 3 cuadrados. Pero si nos ponemos a analizar cuadrados nuevos, es decir, cuadrados que se agregaron con respecto a la figura anterior, pues son 2, que serían los 2 de la base. Y si yo quisiera mirar el total de cuadrados, pero ir sumando piso por piso, o sea que sería 1 más 2. La siguiente figura ya es otra pirámide hecha con cuadrados, pero ya tiene otro piso adicional. O sea que hay 6 cuadrados. Pero si nos ponemos a analizar, hay 3 cuadrados nuevos, los 3 cuadrados adicionales que se pusieron en la base. Y si lo voy sumando por pisos, sería 1 más 2 más 3. La siguiente figura es otra pirámide, pero ya con un piso adicional. O sea que ya hay 10 cuadrados. Pero los cuadrados nuevos, con respecto a la figura anterior, pues son 4. Y si lo voy sumando, o lo expreso en forma de suma, o sea, piso por piso, entonces sería 1 más 2 más 3 más 4. Lo mismo con otra nueva pirámide con otro piso adicional. O sea que ya tendría 15 cuadrados. Que los cuadrados nuevos pues serían los de la base, serían 5. Y si lo expreso en forma de suma, ya quedaría 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Entonces, ¿qué queremos hacer? Pues queremos buscar qué hay detrás de esto, si hay una fórmula detrás de esto, para no seguir dibujando pirámides, seguir contando cuadrados, contar los cuadrados nuevos, no hacer todo eso, sino encontrar una fórmula. Porque si me dicen, bueno, ¿cuántos cuadrados tiene la figura, no sé, 80? Pues usted no se va a poner a hacer una pirámide con 80 pisos, no va a acabar, o por lo menos se va a demorar muchísimo. Entonces la idea es encontrar una fórmula. Entonces, si vamos a mirar el total de cuadrados que hay, pues vemos que, por ejemplo, digamos cuando hay 4, pues sería la suma desde el 1 hasta el 4. Cuando hay 5, sería la suma desde el 1 hasta el 5. O sea que eso va a seguir así. Entonces, ¿cuántos cuadrados tendrá la pirámide 30? Entonces, cuando es 1, solamente está el 1. Cuando está la suma 2, sería del 1 más 2. La suma 3, pues sería del 1 hasta el 3 sumando. La suma 4 iría desde el 1 hasta el 4 sumando. La suma del 5 iría desde el 1 hasta el 5, todos los números sumando. O sea que si yo sigo así, pues la suma 30, pues sería desde el 1 hasta el 30, todos esos números sumando. Dicen, bueno, pues se puede. Pero bueno, acá porque es 30. Pero imaginen que fuera una suma más grande. La suma 500, la suma 800, la suma 1200. Entonces la idea es encontrar una fórmula para poder hallar esa operación. Entonces, un matemático alemán, Carl Friedrich Gauss, a los 10 años de edad, en su clase de aritmética, resolvió este problema, pero pues él no tuvo que no le plantearon la suma del 1 hasta el 30, sino la suma del 1 hasta el 100.
Pero entonces él no tuvo la necesidad de hacer la suma manualmente del 1 hasta el 100, sino que él encontró una forma o un método rápido para hacer esa suma. ¿En qué consiste ese método? Entonces, bueno, él tiene que hacer la suma del 1 hasta el 30, bueno, en este caso, él tenía que hacer la del 1 hasta el 100. Entonces, va a escribir la misma suma, pero ahora en orden descendente. Ya no del 1 al 30, sino del 30 hasta el 1. Bueno, pero ¿por qué? Si se pueden dar cuenta, los números están alineados, o sea, uno encima de otro. ¿Por qué? Pues porque si yo sumo esos números que están uno encima del otro, el 1 con el 30, al sumarlos da 31, el 2 con el 29, al sumarlos da 31, el 3 con el 28, al sumarlos da 31. Entonces siempre da 31. Pero la suma, lo que está al lado izquierdo, pues es lo mismo sumado dos veces. Es como si usted tuviera x más x, pues al sumarlo, pues le da 2x. Entonces acá daría lo mismo. La suma 30 más la suma 30, pues daría dos veces la suma 30. Dice, bueno, pero ¿qué logramos ahí? Pues si se pueden dar cuenta, el 31 está sumando por el mismo 30 veces, porque eran los números del 1 al 30. O sea que 30 veces escrito el 31, como les enseñaron en primaria, la multiplicación es una suma reiterada. O sea, yo estoy sumando varias veces el 31, exactamente 30 veces el 31. O sea que esa suma yo la puedo escribir como 30 por 31. Y ella tendría el valor exacto de esa suma. Y el 2 que está multiplicando pasaría a dividir. O sea que haciendo esa operación, 465 daría, al hacer 30 por 31 dividido en 2. Y esa sería la cantidad de cuadrados que se encontraría. ¿Sí? Si lo hubiéramos hecho con cualquier otro número, la suma 100, la suma 80, la suma 200, la suma 500, se hubiera usado esta fórmula. ¿De dónde salió esa fórmula? Pues si se pueden dar cuenta, estamos haciendo la suma 30 y acá adelante apareció el 30. O sea, el mismo número, ese n, o sea, el número que yo voy a hallar, vuelvo y lo escribo acá. Y en el paréntesis está 31, o sea, el número que yo estoy hallando más 1. Estaba hallando el del 30, súmele 1, me quedan 31. Y el 2 pues siempre va a ir dividiendo 2. Entonces, para cualquier número de este ejercicio, de estas pirámides, haría esta fórmula. Pero entonces, si nos damos cuenta, los números que aparecen en esa suma son los elementos de una sucesión aritmética. ¿Cuáles eran? Y la sucesión aritmética que iba de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como va de 1 en 1, entonces el D de la fórmula de la sucesión aritmética pues vale 1. Entonces, haciendo un proceso parecido a lo que hicimos ahorita, sí, pues agregándole unos pasos adicionales, pero no vamos a entrar en detalles ahí, llegaríamos a esta fórmula, que esta es la fórmula que vamos a hallar para cualquier suma de una sucesión aritmética. ¿Cómo va a funcionar? Entonces me dicen halle la suma, no sé, 200, por ejemplo. Entonces 200 iría acá en lugar de la n, acá otra vez 200 en lugar de la n. A1 pues es el primer elemento de la sucesión aritmética. Y AN es el elemento de la posición n, digamos la posición 200 de esa sucesión aritmética. Que cuando vimos el video de sucesión aritmética vimos cómo se hallaba. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta sucesión que va de 1 en 1. Eso es una sucesión aritmética. Sí, porque siempre va de 1 en 1, siempre se le suma un mismo número. Entonces yo tengo que hallar la suma 30. Entonces primero tengo que hallar a 30 con esta fórmula que la vimos en el video de sucesión aritmética. A 30 sería el primero, a 1, pues que ya vemos, acá se ve que el primer elemento de la sucesión es 1, más d, o sea, de cuánto en cuánto va saltando, que es 1,
entre paréntesis el número que yo estoy pidiendo, o sea 30 en este caso, menos 1. Bueno, pero es que 30 menos 1 es 29. 29 se multiplica por 1, pues 29. Más 1, 30. ¿Listos? O sea que ese sería el elemento 30. Entonces siempre para hallar la suma aritmética primero tengo que hacer este paso. Y luego si hago la suma del elemento 30. Miremos la fórmula, Sn, o sea S30, igual n, o sea tengo que volver a escribir el 30. A1, o sea el primer elemento de la sucesión, que en este caso es 1, más a n, o sea A30 en este caso, que me dio 30. Y hago la operación, 30 más 1, 31. Entonces multiplico 30 por 31 y lo divido en 2. Y eso me da un resultado de 465. Y eso sería la cantidad de cuadrados que hay en esa figura, en la figura 30. Entonces veamos otro ejemplo, ya pero con pirámides, pero o sea con triangulitos. Entonces acá la primera figura tiene un triángulo. Y pues como es la primera figura no hay nada nuevo, no hay nada adicional. Entonces 0. Y pues solamente hay uno, entonces que 1 no hay. La siguiente figura se ve visualmente que hay 4. Pero los triángulos nuevos fueron los que se agregaron a ese primer piso, que fueron 3. Y si yo voy sumando por pisos, sería 1 más 3. La siguiente figura, pues visualmente se ve que hay 9. Pero los triángulos nuevos, o sea el piso nuevo que yo agregué, son 5, los que están acá en la base. O sea que si yo voy sumando por pisos, por niveles, sería 1 más 3 más 5. En la siguiente figura, en total hay 16, pero los triángulos nuevos son 7. O sea que si yo voy sumando por pisos de esa pirámide que voy formando, sería 1 más 3 más 5 más 7. O en la siguiente figura, hay 25, pero se agregaron 9, los 9 que están acá en la base, nuevos. O sea que en forma de suma sería 1 más 3 más 5 más 7. Bueno, yo puedo seguir así. O sea que la suma de una pirámide en particular sería la suma de estos elementos de esta sucesión. Entonces primero, pues tener en cuenta esta fórmula. Segundo, mirar qué sucesión hay detrás de eso. 1, 3, 5, 7, pues se ve que va de 2 en 2. Que es una sucesión aritmética. ¿Cuántos triángulos tendrá la pirámide de 35? Pues con la fórmula que ya vimos, pues A35 sería A1, o sea el primer elemento de la sucesión, que en este caso es 1, más D, que en este caso es 2, y entre paréntesis el número que estamos hallando, o sea 35 menos 1. 35 menos 1 pues es 34. Los dos números pegados se multiplican, 2 por 34, 68. Y le sumo 1, pues me da 69. O sea que el elemento en la posición 35 es 69. Y ahora sí hallo la suma 35. Entonces volvemos a ver la fórmula. Estamos reemplazando la n por 35. Entonces S35 igual n, o sea, volver a escribir el 35. A 1, o sea, el primer término de la sucesión, 1. Más a 35, o sea, 69. Cierro paréntesis, dividido en 2. Bueno, pero es que 1 más 69 me da 70. Y ahora multiplico 35 por 70 y lo divido en 2. Y eso me da 1225 triángulos. Entonces mire que para hacer una pirámide que no es tan grande,
solo tiene 35 pisos, ya tiene 1225 triángulos. O sea, ya se ve la utilidad de hacer este proceso para poder hacer las cosas más rápido. Que yo no me imagino contando 1225 triángulos, no es mucho. Entonces es mucho más fácil haciendo el procedimiento. Otro ejemplo, con otras figuras. Entonces vamos a construir cuadrados, ¿cierto? Pero entonces ahora no le vamos a contar los cuadrados, sino los segmentos. Entonces hay 4. Y pues segmentos nuevos, pues no hay nada porque es el primero. Y expresión en forma de suma, pues son 4, no hay nada más ahí. La siguiente figura, si yo cuento todos los segmentos, ¿sí? Como si fueran palillos, fósforos, vigas, no sé. Siempre todos los segmentos de una misma distancia. Entonces serían 12. Pero hay 8 segmentos nuevos, que serían los que se forman alrededor del cuadrito pequeño que yo tenía. O sea que serían los 4 que yo tenía más los 8 nuevos. Si yo ya construyo un cuadro más grande, pues habrían 24 segmentos. Pero si cuento detenidamente los que hay nuevos con respecto a la figura anterior, pues miramos que hay 12 cuadros nuevos. O sea, los 8, los 4 más 8 que ya llevaba, más 12 nuevos. Si hago una figura más grande todavía, de lado 4, entonces tiene 40 segmentos. Pero si cuento los lados nuevos, que serían 16. O sea, quedaría 4 más 8 más 12 más los 16 nuevos que aparecieron. O si ya una figura más grande, del lado 5, o sea que tiene 60 segmentos. Pero los lados nuevos, segmentos nuevos son 20. O sea que sería 4 más 8 más 12 más 16 más los 20 nuevos que aparecieron ahora. Pero entonces yo miro, bueno, ¿qué elementos están apareciendo en esa sucesión? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Dice, bueno, ya me di cuenta. ¿Cuáles son? Son los elementos de la sucesión aritmética que van de 4 en 4. O sea, esa sería la sucesión. Y ya me di cuenta que van de 4 en 4. O sea, D vale 4. ¿Cuántos triángulos tendrá la figura 36? Pues hago la fórmula. A36 es el primer elemento, A1, que en este caso el primero es 4, más D, que también es 4, entre paréntesis, el número, o sea 36, menos 1. Listo, 36 menos 1 es 35. 35 por 4 da 140 y a ese resultado le sumo 4, me daría 144. O sea, el elemento de la sucesión que va de 4 en 4, pero en la posición 36 es 144. Y ahorita aplico la fórmula de la sucesión aritmética. Sn, o sea, S36 igual n, o sea, otra vez escribí el 36. Entre paréntesis A1, o sea, el primer elemento de la sucesión, que es 4, más A36, pues que ya me dio 144. Cierro paréntesis, dividido en 2. Bueno, pero es que 144 más 4 es 148. Y hago la operación, 36 por 148 dividido en 2. O sea, 2664 segmentos. Pues que tampoco sería muy fácil ni muy cómodo ponerme a contar 2664 segmentos de forma manual. Entonces es mucho más fácil construirlos o hallarlos usando la fórmula o usando el procedimiento. Y con esto ya pueden resolver los siguientes ejercicios.
Entonces acá contar los palillos que se necesitan para construir cada figura. O sea, la misma figura que vimos antes, pero ya no contando triángulos, sino contando los palillos, o sea, o los lados pequeños que se forman o que se necesitan en cada figura. Entonces, ¿cuántos palillos necesita la figura? 40. Y para eso, pues, hacen la misma tabla que se hizo en los ejemplos, pero pues con los números que vayan apareciendo acá. Contar los círculos que se forman en cada figura. Entonces lo mismo, ir contando los círculos que se va construyendo, cada uno. Y cuántos círculos hay en la figura 42. Este ejercicio se puede hacer como lo explicamos hoy, en este video, usando las tablas y luego usar la fórmula de la sucesión aritmética. Se puede hacer así, pero también hay otra forma de resolverlo. Entonces tienen dos opciones para hacerlo, pero pues preferiblemente usando la fórmula, teniendo en cuenta lo que se explicó en este video. En el C, contar los puntos que se forman en cada figura. Entonces un puntico, luego con ese puntico se construyó un pentágono del lado 1. Luego ahí pegado se construyó un pentágono del lado 2. Entonces ir contando cada punto, todos los puntos que se forman en cada figura. La siguiente figura fue construir ya encima de ese un pentágono del lado 3. E ir contando los puntos. En particular, bueno, acá pues cuántos puntos hay en la figura 42. Este tipo de figuras que se forman usando figuras geométricas, esos números o esa cantidad de puntos que se forman ahí, en este caso son números pentagonales, pues porque visualmente se forman pentágonos. ¿Sí? Y pues también hay otro tipo de números, números triangulares, números pentagonales, números hexagonales, números octagonales, haciendo el mismo procedimiento, ir construyendo una figura encima de otra. Pero en este caso solamente vamos a analizar el de los números pentagonales. Y pues haciendo lo mismo que se hizo antes, hacer la tabla, contar cuántos hay nuevos, expresar en forma de suma, mirar qué sucesión aritmética hay ahí, de cuánto en cuánto está saltando en esa sucesión aritmética, hacer el mismo procedimiento. O en este caso, esta figura que se va formando. La primera figura es un solo punto, la segunda figura es un punto y un hexágono alrededor, pero yo voy a contar son los puntos, por eso se hicieron los puntos tan grandes, para que se vean fácil. Entonces lo mismo, hacer la tabla, contar cuántos hay en cada figura, cuántos va a haber en la figura que son nuevos y expresarlo en forma de suma, hacer el mismo procedimiento. Y acá pues predecir cuántos puntos hay en la figura 42. Y en los próximos videos pues queda pendiente lo que es sucesión geométrica y la serie geométrica. Muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado, que haya sido clara la explicación. Hasta luego y muchas gracias.